Bien, con la participación de la doctora María Inés Cartés. La doctora María Inés nos va a iniciar esta mañana dedicada al tema de seguridad del paciente, un tema bastante relevante cuando trabajamos calidad en salud y que el equipo de la Unidad Funcional de Gestión de Calidad consideró necesario abordarlo este año, considerando, como lo explicó la doctora Milagritos, el tema de la pandemia. Bien, entonces la doctora María Inés Cartés va a representar en esta oportunidad a la Fundación para la Seguridad del Paciente de Chile. Aprovechamos la oportunidad para agradecer al doctor Hugo Guajardo, presidente de esta fundación, quien gentilmente nos ha apoyado en coordinar su participación de la doctora. Ella es experta en el tema de gestión de riesgo y seguridad del paciente. Actualmente es rectora del Departamento de Gestión Estratégica de Riesgo y Seguridad del Paciente en la Universidad de Medicina de Hannover, en Alemania. Ha sido reconocida la doctora con el premio de la Aseguración de Salud en el estado de Bajo Sajonia por haber presentado proyectos de fomento en seguridad del paciente en hospitales asistenciales de Alemania. Bienvenida, doctora María Inés Cartés, a esta Conferencia Nacional e Internacional de Calidad en Salud. Sí, estamos viendo su presentación. Listo. Muchas gracias, doctora Mascarado, muchas gracias también a la doctora Araujo, al doctor Delgado, y estoy muy contenta, es un gran placer participar en la Semana de Seguridad del Paciente del Ministerio de Salud del Perú, representando en estos momentos a la Fundación para Seguridad del Paciente de Chile. Muchas gracias por esta posibilidad y creo que lo más importante es contarles lo que hacemos en Chile y también las cosas actuales sobre este tema. Mi tema es Cultura de Seguridad del Paciente, enfoques actuales. Primero un poquito sobre nosotros, quiénes somos. La Fundación para la Seguridad del Paciente en Chile es una institución sin fines de lucros. La misión es hacer todo lo posible para que nosotros, en el fondo, posibilitemos a las personas, a las instituciones, a entregar atenciones y prestaciones seguras al paciente. La idea realmente es ser una institución para la seguridad del paciente y la Fundación de Seguridad del Paciente también tiene como gran interés de ejecutar todo lo posible en actividades de difusión, de capacitación en este tema. Y estamos representados por un gran grupo para poder cumplir nuestra tarea. Nuestro presidente, el doctor Hugo Guajardo, también está recién participando por lo que veo, así que saludos, Hugo. Un poquito sobre lo que hacemos también para todos, quizás es de importancia, la revista de seguridad del paciente, que la pueden, por supuesto, bajar. Aquí están los dos links para que si les interesa puedan ver algo. Siempre se está comunicando o está publicando cosas que son buenas prácticas en la seguridad del paciente. Y también lo que hace nuestra fundación es ofrecer distintos cursos y diplomados sobre este tema. Aquí tienen una gran variación y si hay interés, también aquí está el link. Ahora comencemos con el tema, que es la seguridad del paciente según la Organización Mundial de Salud. Desde el año 21 ya se definió, disculpen porque me cuesta aún hablar en castellano, como trabajo hace tantos años en Alemania, definió esto como una disciplina de la atención de salud. O sea, ya no es un método, no es un instrumento, es una tarea para toda institución, debido a que el sistema de salud es complejo y con el aumento de la complejidad aumentaron los daños a pacientes. Entonces, por esto es necesario hacer realmente una disciplina. La idea es prevenir y reducir riesgos, errores
daños que sufren los pacientes durante la prestación de la asistencia sanitaria. Y está realmente basada en aprender. Y para aprender es necesario compartir, informar sobre nuestros propios errores y eventos adversos, pero también no solo informar qué sucedió, sino, según mi opinión, informar qué hemos hecho. Porque el solo informar lo que nos ha pasado sin decir qué hemos hecho, qué medidas hemos tomado y qué hemos aprendido nosotros mismos, es muy difícil que los otros también aprendan. Y ese error lo cometemos momentáneamente en Alemania, en que se está también mejorando un poquito esto. O sea, no solamente el error, sino también qué aprendemos. Para lograr esto es necesario realmente un par de cosas, los puntos que están aquí. Las políticas claras. Eso significa que cada institución tiene que decidir claramente lo que quiere. Capacidad de liderazgo. O sea que no basta solamente decir, sino que también tenemos que formar y capacitar a nuestras personas que trabajan en el hospital. Necesitamos datos para poder mejorarla. Necesitamos profesionales sanitarios cualificados y también necesitamos integrar al paciente en la atención. Y no solamente el paciente, sino que a veces su familia. Eso es el nuevo enfoque que ha tomado la Organización Mundial de Salud desde el año 21. Algunas actividades que seguramente ustedes conocen también, ya desde el año 2005, por ejemplo, la acción de manos limpias para evitar y reducir las infecciones relacionadas con la atención. Yo creo que eso fue una gran cosa ahora que tuvimos la pandemia. En el año 2008 se comenzó con la cirugía segura para salvar vidas y reducir los riesgos asociados. Acá se llama esto el Team Time Out, en que antes de cada operación o de cada intervención se toma un segundito de tiempo, que si siquiera, y para identificar al paciente, para ver qué lado se va a operar, y cositas pequeñas como también ver si se recibieron los antibióticos y algunas cosas, y esto realmente ha llevado a una gran mejoría. Y desde el 2017, que este año se celebró con mucha, digamos, más énfasis, fue la medicación, la idea de la medicación sin daño, cosa de reducir los daños graves evitables. Estas iniciativas son en el fondo medidas después de haber identificado riesgos y errores. Esta es la medida que se ha tomado para evitar estas cosas. Entonces, si nosotros solamente participamos en estos objetivos mundiales, ya con eso mejoramos mucho. Pero quizás creo que deberíamos también pensar si no hay objetivos nacionales que deberíamos seguir, ver qué es lo que pasa en nuestro país. Y más aún, para cada institución, yo creo que deberían también seguir objetivos institucionales. O sea, cada hospital, cada unidad de servicio de atención de salud debería hacer algo para implementar esto, pero no solamente para seguir los objetivos mundiales. La pregunta es cómo lo podemos hacer, porque los objetivos mundiales son importantes, pero resulta que tenemos que reconocer también en nuestra propia casa, digamos, qué es lo que hay que mejorar. Para esto es necesario comenzar con la definición de lo que es seguridad del paciente. Es una disciplina, ¿por qué? Porque es un conjunto de actividades coordinadas que nos facilitan una cultura y un comportamiento seguro entre los profesionales. Y además de eso, se apoya en tecnologías y en entornos en los que se aplican procedimientos que disminuyen los riesgos de forma constante y sostenible para reducir los daños evitables. Eso es importante, daños evitables, para hacer menos probable el error. Entre menos errores, menos daños. Y lo otro es que en el caso que se produzca algo, también aprendamos a disminuir el impacto. Entonces, es la
en el fondo, la seguridad del paciente no es solamente un método, no es solamente la actividad de un pequeño grupo, es el resultado de todo el hospital. Exactamente como lo dijo ya la doctora Araujo, si no me equivoco, o la doctora Milagritos, el nombre, ¿no?, de pila me lo pude rápidamente grabar. Bueno, para hacer esta, les recomendamos que lo hagan en forma estructurada, en forma metódica, porque si no, siempre se están haciendo distintas cosas que quizás no nos lleven a donde queremos ir. Y para eso he descrito ya, por ejemplo, el sistema de seguridad del paciente, comenzando por el mandato, comenzando el por qué lo queremos hacer, cuál es la causa. Y son a menudo exigencias legales o requisitos estratégicos que queremos cumplir como hospital o como institución. Partiendo de ese mandato que solamente lo puede hacer un directorio de la institución, no viene de cualquier otra persona. Partiendo de eso, se van cumpliendo los otros puntos, la estrategia, cuáles instrumentos queremos, qué organización necesitamos y también los manuales y reportes. En la estrategia del paciente, de seguridad del paciente, depende realmente del mandato, pero también de la visión y de la misión, es decir, también de la política del hospital. De ahí se describe la estrategia. En general, no se deben describir muchos objetivos estratégicos a lograr. Es conveniente máximo 4. Ya eso es bastante difícil de lograr. Y de esos objetivos estratégicos describimos los objetivos operativos, metas operativas y índices para poder medir lo que estamos haciendo y si realmente estamos logrando esto. En el fondo, lo que nos enseñan en la gestión de calidad. Y lo más importante es la cultura de seguridad. Entonces, uno de los objetivos estratégicos tiene que ser establecer una cultura de seguridad. Sin eso, no funciona. Es decir, consideramos estos aspectos de seguridad institucional, que son nuestro dinero, nuestra infraestructura. Necesitamos considerar la seguridad del paciente y consideramos también la ética, los valores y los principios. Por eso me gustó mucho el lema de este año. Y esto se mueve todo solamente si es que entendemos qué es y cómo hacer la cultura de seguridad. Para esto describamos la cultura de culpabilidad. Eso es fácil. Alguien que se castiga porque solamente pasó algo. De ahí viene la cultura de error. La cultura de error es lo que vivimos cada día. Cada uno de nosotros sabe cuántas infecciones tenemos, tenemos medicamentos que tenemos que tirar porque ya están vencidos. Todos esos son errores. O sea, llevamos estadísticas y después decidimos qué hacer. La cultura de error, en el fondo, es cómo vamos a ir, qué vamos a hacer con los errores, con el riesgo y con las consecuencias. Eso lo hacemos cada día. ¿No? Y de ahí viene lo más importante, que es la cultura de seguridad. La cultura de seguridad se diferencia totalmente de la cultura de error. Comenzamos en que lo más importante aquí es comunicar e informar basado en la confianza mutua. O sea, tenemos que aprender a confiar uno con el otro, en que el otro hace todo lo posible para que algo salga bien. Lo mismo que hoy, este año es el lema. La percepción en común sobre la importancia de seguridad. Quiere decir que eso, ambos partes, todas las partes en el fondo, les importa la seguridad, es lo más importante. Y la tercera parte es que es mejor prevenir que lamentar, ¿no es cierto? O sea, tomamos medidas preventivas y no esperamos a que ya ocurra el daño y ahí comenzamos a analizar para evitar que suceda algo. Entonces la idea es llegar realmente a la cultura de seguridad. Es muy difícil, pero es posible. Para esto se recomienda primero decir qué vamos a hacer frente a una situación específica. Es decir, para eso definimos primero las situaciones y luego definimos cómo actuar. Así logramos que todo el personal sepa qué hacer y cómo actuar y hablamos el mismo idioma.
Es decir, ¿qué hacemos cuando ahí tenemos errores o complicaciones o daños o una negligencia médica o un evento adverso? Todas estas cosas son distintas. Las complicaciones las separaré porque eso está bien descrito en la ley, por lo menos acá y también en Chile. Necesitamos el consentimiento informado para evitar problemas. Ahora nos dedicamos a las otras tres posibilidades. Para eso vamos a definir o a tomar el glosar de la BAO, que es lo que es peligro, error, near misses. Son todas cosas que en el fondo podrían producir un problema. Un error es cuando tenemos un plan, pero no nos quedamos con el plan, sino cambiamos un poquito algo. Y gracias a Dios no pasa nada. ¿Ya? Puede llegar casi a ser crítico, pero más no pasa. Es como decir, todos aprendemos que cuando está la luz roja del semáforo no debemos pasar, pero muchos de todas maneras no atrevemos y pasamos corriendo en la calle, ¿no? Eso todos son peligros, errores, near misses. La complicación es, como les decía, está claramente definida, es una enfermedad o lesión que ocurre como resultado de otra enfermedad o intervención médica. Y eso está bien definido, necesitamos siempre el consentimiento informado. Y de ahí viene el daño, en el que realmente ocurre algo negativo. Pero en ese momento no se sabe cuál es la causa. La causa pueden ser distintas cosas, incluso puede ser una cosa de suerte o mala suerte. Y el evento es todo lo que en el fondo hay, cualquier desviación, cualquier daño, cualquier error, todo eso lo llamamos evento. Y por último viene el término de negligencia médica, que realmente eso es ya cuando está claro que ese daño se debe a que no hemos cumplido los estándares, a que no hemos cumplido las normas de la profesión técnica. Quiere decir que no hemos trabajado lex artis. ¿Ya? Eso significa. Quizás tengo un pequeño problema ahora con mi presentación, una pequeña definición. Tenemos muchos eventos que no son deseados, cosas que no queremos, que no se sabe por qué. Eso es lo que se llama, es el gran grupo. Y otro gran grupo son los riesgos. Los riesgos llevan a que nosotros cometamos errores. La mayoría de los errores no pasa nada, queda sin consecuencia y quizás nos asustamos, hablamos de un cuasi daño. Pero cuando ese error no se puede parar, porque hay muchos errores más, y nadie pone una barrera, nadie lo para, tenemos un problema que es un daño que quizás habría sido evitable. Y cuando después estamos delante del juicio y se controla todo eso, hay una culpabilidad, porque no lo actuamos como se esperó, como deberíamos. Se habla de la negligencia médica. O sea, si vemos esto, es una cadena, comenzando desde los riesgos. Y por suerte, muchas de estas cosas no llevan a nada. Y eso es lo que deberíamos, digamos, informar, porque podemos evitar el daño evitable. Sabiendo eso, podemos comenzar ahora la siguiente parte, decir qué instrumentos necesitamos. Como vemos, tenemos muchas situaciones y para eso les propongo yo usar todos los instrumentos que ya tienen. No es necesario mucho cambiar, es usar lo que está. Si hay una gestión de reclamos, se pueden usar. La gestión de calidad, dos de sus instrumentos son especiales. La auditoría, por ejemplo. La gestión de riesgo tiene muchos instrumentos que son ideales. El sistema de reportes de incidentes o el manejo de una crisis o un screening, que es como un audit de calidad. La gestión de procesos, la gestión de proyectos y sobre todo la información, capacitación y formación de todos los trabajadores de un hospital. Una vez que tenemos eso claro, deberíamos pensar cómo nos organizamos. Y depende del tamaño del hospital. Para un hospital pequeño o una institución pequeña, ¿ya? Se puede hacer un grupo central
que tiene distintas profesiones, no solamente clínicas, necesitamos la gente de administración, los técnicos, o sea, un grupito de personas que está motivada a actuar y que tiene que ser formada y capacitada. En esos grupitos no deben participar jefes. Los jefes tienen otra función. Su función es decidir después, cuando este grupo ha tomado una idea o ha analizado y ha tomado un par de estas ideas como para presentarlas. Y lo otro que es importante es que estas personas, además de su profesión, tengan distintas formaciones, tanto en calidad, riesgo, reclamos, proyectos, etc. Eso es cuando es una institución pequeña. Si es una institución grande, como por ejemplo un hospital ya de más 400 camas, les recomiendo tener en distintos puntos otra vez otros grupitos para poder comunicarse más rápido, para poder ser más ágiles y actuar mucho mejor. Eso es en general los instrumentos que necesitamos, la organización que necesitamos, nuestra estrategia. Pero ahora tenemos que decir cuándo usamos qué instrumento, ¿ya? Y para esto tenemos la teoría de cómo ocurre un accidente. Como ustedes ven, bien a la derecha es cuando ya ha ocurrido algo, un evento prevenible o un daño. Este ocurre porque nuestras barreras de seguridad tienen brechas. Ninguna barrera es 100% perfecta, pero siempre hay alguien que descubre esto, siempre hay alguien que hace algo para que no suceda. Y cuando esa persona quizás no está, tenemos un problema. Esto es lo que se conoce como el modelo del queso suizo de Reason, ¿no? Antes de esto, tenemos el nivel operacional, nivel de trabajo, o como Hugo les gusta mucho, por eso lo agregué, la ergonomía en el sistema que trabajamos, ¿no? Aquí tenemos factores que favorecen esto, la predisposición. Hay sucesos erróneos, condiciones que provocan y nos llevan a un error activo. Ahí hay que ver cómo trabaja ese equipo. Es un equipo que realmente funciona. Tienen las cualificaciones adecuadas, tienen sus capacitaciones, cómo se comunica, cómo se informa, cómo es la técnica, cómo es la infraestructura, ¿ya? O como, por ejemplo, escuché hace poco que para preparar un medicamento tienes una mesita de 30 por 30 más o menos y apenas tienes espacio. Y entonces esas condiciones llevan a problemas como una acción insegura, un error, o quizás realmente no cumplimos nuestro plan o nuestra regla. Y luego sucede algo. Detrás de todo esto está el nivel directivo, la cultura digamos, de parte de la administración de un hospital. Y allá tenemos entonces los riesgos latentes. Allá son las decisiones que a veces se toman y no combinan con la realidad. La organización que no está adecuada, las normas o algunas órdenes que no combinan en nuestro nivel operacional. Bueno, pensando en esto se necesitan distintos instrumentos. Uno de los instrumentos de la gestión de riesgo, por ejemplo, es el inventario de riesgo, que es para los riesgos relevantes e importantes de la institución. Son realmente las amenazas que nos llevan a no lograr los objetivos estratégicos. Y esto se hace un catálogo y se evalúa en la posibilidad de ocurrencia como en el impacto que puede producir. Pero eso es solamente para realmente riesgos de tipo organizacional y no para cada riesgo. Otro instrumento que ahora ya con la nueva definición de la Organización Mundial de Salud, que es muy importante, es el manejo de los eventos prevenibles y daños. En general, lo que se hace a menudo cuando algo sucede es buscar el por qué. Eso está bien, pero no es el primer paso. El primer paso es protección. Protección del paciente y de otros pacientes. Protección de los trabajadores, de la segunda víctima de este problema. Y la protección del hospital o del departamento. Y una parte importante es la comunicación de esta situación con pacientes y familiares en caso de que haya pasado algo. Para esto se recomienda tener reglas en el hospital, porque si no,
se va a improvisar, a hacer una improvisación cuando ocurra algo. Esto se puede estar muy bien y claro antes ya. Se necesita capacitar y formar a las personas y al informar a todos los trabajadores qué hacer cuando ocurre algo, cómo informar, a quién informar y lo más importante, qué no debo hacer. ¿No? Para esto nosotros tenemos listas, por ejemplo, y están sencillamente en nuestras páginas internas que cada persona puede, con solo apretar un botoncito, tener inmediatamente la información y es lo que les voy a mostrar. Esto lo puede hacer cualquiera, ¿ya? Si tengo que informar, ¿a quién informar? Siempre personalmente al jefe. Esto no es anónimo, porque hablamos de un daño, no hablamos de un error, ¿ya? Después, cómo se informa dentro del mismo hospital tiene que estar igual, claramente regulado. Lo segundo punto es asegurar todas las evidencias. Hagan fotos, guarden los documentos, guarden todos los aparatos y equipos técnicos que usan. El tercer punto es redactar un acta de memoria. Tener un documento en donde uno escribe lo que le ha pasado a uno. Tiene que estar claro cómo se va a actuar frente, por ejemplo, a autoridades, a la policía, recordando que nosotros tenemos una gran tarea que se llama confidencialidad, es decir, no podemos dar informaciones sencillamente a todo el mundo, si no se nos ha permitido eso. ¿Ya? Y lo otro, sobre todo contra los medios y la comunicación de prensa. A mí me llama mucho la atención cuando se dice, el señor tanto y tanto que vivía en tal parte ha sucedido tal cosa. Eso no está correcto, ¿no? Y también es necesario asegurar la comunicación, por ejemplo, con abogados, departamentos de derecho y esas cosas. Todo eso es, en el fondo, el manejo de la crisis. Luego, después, vienen las otras cosas que aprendemos. Para la información con el paciente y los familiares, también es necesario formar o informar también a todo nuestro personal, ¿ya? Para evitar más daños. Solamente sé informar de lo que realmente ha sucedido y no de lo que pudiera suceder, por ejemplo. ¿Cuándo? ¿Quién lo hace? ¿Y dónde lo hace? Eso tiene que estar bien clarito. Aquí se los dejo, es solamente, esto lo pueden lograr también en Suiza, está muy bien trabajado, también en Alemania, también en Chile. No, o sea, tienen cómo actuar en ese momento. ¿Qué se debe decir? ¿Qué se puede decir? Eso es importante. Y una parte importante también es que la persona que habla con el paciente, con los familiares, es la persona que en todo momento tiene que tomar el contacto y no que los pacientes y los familiares busquen después la información. Nosotros le llamamos un tratamiento VIP, ¿ya? Porque esas personas están en una situación en la cual ellos no la produjeron. Un otro instrumento, eso era el que hacemos cuando hay un daño, pero la otra cosa es qué hacemos cuando hay riesgos, error, paz y daño. Es decir, no ha sucedido nada. A lo mucho no hemos asustado, pero nada más. Eso se informa. Esto se informa en forma anónima, sin castigos. ¿Ya? Para esto hay sistemas, el más conocido es el sistema CIRS, es el Critical Incident Reporting System. Pero ese sistema nos permite solamente reportar. Y con eso hemos logrado establecer en gran parte la cultura de seguridad. Lo más importante es reportar. O sea, saber que puedo decir las cosas que a mí me producen problemas o que veo que pueden producir problemas, sin que alguien me dice, no puedes hacer otra cosa mejor, ¿no? Y después, personas como, por ejemplo, yo, u otros que tengan estas capacitaciones y formaciones, tienen que tomar esa información y elaborarla. Solamente así pueden identificar los errores y los riesgos. Y una vez que está identificado, se puede realmente eliminar. Es eso que yo he llamado el sistema de los 3B, ¿no? Pero está lamentable en alemán y en castellano es bien fácil.
este sistema tiene dos cosas más que reportar. Es bueno, es bonito y es barato. Es bien fácil, no cuesta mucho. Tiene todos los principios como todos los sistemas de reporte del CIRS, ¿no? Que también publicó ya hace muchos años la WHO o la OMS. Eso es lógico. Estas reglas las necesitamos. No es necesario castigar a alguien que avisa y dice, tengo un medicamento en el cual es idéntico la cajita. ¿Qué puedo hacer para no confundirla? ¿No? Eso es importante que nosotros aprendamos que eso es muy valioso. ¿Cómo se trabaja esta información? Una vez que se recibe, viene la primera cosa que es anonimizar, después se categoriza, después se separa y después que está separado se ve si es algo local o algo para todo un hospital y debido a eso se van a hacer las medidas locales primero y muy rapidito y cuando son cosas que afectan todo un hospital o varios departamentos, se hace un proyecto, demora un poquito más. Bueno, todo esto que hemos visto es la identificación y un poco la elaboración, pero cuando queremos realmente buscar la causa de algo, necesitamos otro instrumento que se llama el análisis de riesgo basado en el proceso. Está también desarrollado hace muchos años ya, y en el fondo uno toma el proceso y va viendo dónde son los problemas que ocurren y que son peligrosos y que han llevado quizás ya a situaciones de este tipo. Se toman todas las informaciones de los otros instrumentos, ¿no? Eso es lo importante, o sea, de reclamos, de la gestión de calidad, todo eso lo pueden tomar y ver dónde está en el proceso los problemas. Y un instrumento que es muy importante, según ahora la OMS, es la capacitación, la formación y la información. Es decir, podemos hacer con poquito mucho. Informar a través de boletines, de revistas, a nuestra página web, el intranet, hacer eventos, congresos. Eso nos lleva a motivar a todos. Y por último, la capacitación, información de líderes. Eso es importante. Eso tiene que hacerse regularmente, no una vez solamente en el hospital. Si nosotros, por ejemplo, lo hacemos mínimo 2 veces al año y ofrecemos 4 citas para que la gente pueda participar, ¿no? Y además de eso, hacemos congresos para que la gente siempre esté con las nuevas informaciones. Solamente así podrán las personas que trabajan en un hospital tomar la decisión adecuada. Si no están informadas, si no saben qué hacer, y se lleva a decisiones equivocadas. Este es un ejemplo que es facilito. Todos conocen estos paquetitos donde están las tórulas o estas cositas para cuando se sangra, ir en la operación secando, por ejemplo, los vasos sanguíneos. Bueno, el problema de esto, por lo menos hace muchos años, es que los paquetitos venían con 10, como se dice. Pero resulta que como esto se hace a mano, a veces, ¿no? A pesar de que digan 10, venían muchos más o quizás menos. Entonces nos obliga a contarlos antes y a contarlos después otra vez, lo que lleva a gran trabajo del personal. El personal es muy caro, ¿ya? Y lo ocupamos en cosas que no son necesarias. Entonces decidimos, momento, esto es un problema. Lo mismo pasaba con las agujas, con paños y eso. Entonces empezamos a cambiar el sistema. Y miren, las agujas están así ya también en unas cajitas. Miren las torundas, también en cajitas de 10. Vienen en 10, nadie se puede equivocar. O está completa o no está completa. Bien fácil. Entonces, eso es fácil. Y no se discute si es que hay que cambiar algo. Esa es la cultura de seguridad, sino que hablamos sobre cómo lo cambiamos. Eso es lo importante, ¿ya? Y todos los departamentos han sido entrenados y, por supuesto, informados y también con una pequeña formación. Pasamos al resumen. La seguridad del paciente es el resultado de todas nuestras actividades, de todos nuestros métodos o gestiones como de la gestión de riesgo, calidad y eso.
Solamente si estos lo hacemos en forma sinérgica, tiene un efecto. Es una disciplina, no es un método. Esa es la gran diferencia con la gestión de calidad y la gestión de riesgo. Lo que hemos logrado es que realmente disminuyan los daños, pero aumenten los informes sobre riesgos, errores y cuasi daños. Eso ha aumentado. Nosotros tenemos más de 13.000 informes en estos momentos sobre los errores y esas cosas, y a través de eso se hacen proyectos, ¿no? En cada departamento tenemos un team para poder lograr esto, de fomentarlo y motivarlo. ¿Qué más les recomiendo? No todas las barreras son adecuadas. Y lo otro es que hay cosas que en el fondo solamente se solucionan cuando hablamos. No todo es un error, no todo es un daño. Hay cosas que suceden que son inexplicables. ¿Qué más? Los entrenamientos y formaciones. Eso es una cosa que los departamentos como el nuestro de seguridad del paciente o de calidad o de gestión de riesgo tienen que hacerlo. Tenemos que siempre vivir de esto. Estamos a su servicio para médicos, para enfermeros o médicas y enfermeras, para realmente ayudarles. O sea, ofrezcamos esto directamente en el lugar de trabajo, en el departamento. Varias posibilidades, ¿ya? Y es necesario entrenar realmente un poquito como es la realidad, ¿no? Porque si hacemos solamente la teoría, les digo que tampoco funciona. O sea, es necesario actuar. Y en el fondo, lo más importante, motiven al personal, porque realmente lo único que hay que hacer es buscar las brechas en las barreras de seguridad. Y eso lo puede hacer cada uno. Eso es lo más fácil y es lo más importante según mi opinión. Muchas gracias. Bien, doctora María Inés Cartés, muchísimas gracias por su presentación. Tenemos algunas preguntas de los participantes. Con gusto. Bien, primera pregunta, doctora, nos indican qué aspectos considera usted que son los principales que limitan que se puede implementar en un establecimiento de salud la cultura de seguridad. Lo primero les recomiendo que definan cómo actuar. Para eso necesitan saber qué es lo que es un riesgo, qué es lo que es un error, qué es lo que es un daño. O sea, tomar las definiciones y decir, cuando hagamos un daño, ¿qué tenemos que hacer? Y eso es lo más importante. Decirle a cada trabajador de un hospital, si a ti te pasa algo, vamos a confiar que tú no lo hiciste porque lo querías. Vamos a pensar que te sucedió. Y lo primero que vamos a hacer es que no suceda más, que no le suceda a otro, protegerlo. O sea, cada de estas cosas se pueden definir y es bien fácil. Uno dice, todo lo que es negativo es una cosa y lo que no es negativo es otra cosa. Y para eso tener dos sistemas de información. Lo que no es realmente negativo, sino que pudiera ser, se puede hacer en forma anónima y tiene un tiempo. Pero cuando sucede algo, hay que correr realmente como los bomberos. Ir inmediatamente a ese lugar, inmediatamente ver que no siga el impacto, que no tengamos la policía, que no tengamos la televisión 2 minutos después y todo eso, y nadie sabe nada. Y cada uno habla y cada uno dice y cada uno hace. Esa es la diferencia. O sea, se puede planear, se puede organizar en vez de improvisar. Improvisar, creo que se dice en castellano ya. Sí, ¿y cuál considera usted que deberían ser las estrategias principales que nosotros podríamos aprender o como lección aprendida nos dejaría de su presentación tan brillante para poder superar la barrera grande que tenemos dentro de nuestros establecimientos de salud respecto a este tema, ¿no? No se puede implementar muchas veces el tema de cultura de seguridad en un establecimiento de salud. ¿Cuál considera usted que serían las estrategias principales? ¿Qué recomendaría usted a los líderes de los establecimientos? Exactamente eso. El primer paso es intentarlo. Después se me puede mejorar. O sea, lo primero es que los jefes de una institución digan, sí, queremos
seguridad del paciente, sí queremos la cultura de seguridad. Eso es el primer paso, el quererlo. El segundo paso viene la estrategia. Y en la estrategia, ¿por qué lo queremos? Entonces ahí queremos decir primero, porque hay leyes que nos dicen que tenemos que hacerlo, porque hay exigencias. Todas las cosas de calidad nos exigen que hagamos algunas cosas. Entonces sería como el segundo, con eso ganamos inmediatamente. ¿Ya? El tercero es que ¿a quién diablo se le ocurre hacer estas cosas si lo único que lleva es a pérdida de dinero, a pérdida de trabajo? Todo el mundo tiene que andar haciendo las cosas 3 o 4 veces. Entonces es más fácil si decimos, bueno, en vez de hacer las cosas 3 o 4 veces porque no está bien, las hacemos una vez. O sea, se ahorra realmente dinero si nuestros procesos se organizan y se planean. Por eso es necesario solamente, nosotros lo decimos bien fácil, para cumplir las exigencias de calidad, que son nuestras exigencias, para cumplir nuestro deseo de dar la mejor seguridad al paciente, queremos la seguridad del paciente, la cultura de seguridad, para tener personal que pueda dedicarse al paciente, que pueda hacer su trabajo con agrado, ya necesitamos procesos seguros y no andar botando el dinero, tirando el dinero por la ventana para tonteras. Entonces, eso es lo que un directorio de un hospital tiene que decidir, pero no es mucho más que eso. De ahí vienen los líderes de la seguridad del paciente o de la gestión de calidad y dice, bueno, ¿cómo voy a cumplir mi primer método? Por ejemplo, si quiero mejorar la seguridad del paciente, quiero primero la cultura de seguridad. Voy a poner mis definiciones, voy a poder poner qué hacer y voy a hacer cursos de esto. Y voy a hacer, qué sé yo, marketing, hacer póster, ir a la cantina y poner en cada mesa una cosita de estas. Y cosas así. Con esos 2 años que trabajen en eso, van a ya lograr el primer cambio. Que la gente quiera, se motive a hacer algo, ¿no? Y el lema de este año es fantástico, es realmente lo que necesitamos, ¿no? Bien, doctora, acá tenemos una pregunta en el chat. La felicitan por su brillante ponencia, doctora Cartés, y le preguntan, considerando su experiencia en seguridad del paciente, ¿cuál es el papel de los colegios profesionales y de las universidades en la formación de los profesionales de la salud sobre este tema, ¿no? Sobre seguridad del paciente? Formar ya a los estudiantes sobre este tema. No es difícil. Acá es una cosa todavía voluntaria, porque muchos ramos son voluntarios, y se forman ellos desde ya. Formarlos desde ya significa decirle lo que significa esto, confrontarlos con situaciones en las cuales ellos dicen, oye, no es mi culpa. Si tengo un paquetito en que en vez de haber 10 torundas hay 11 y se me olvida una, voy a tener yo que responder, aunque no tengo nada que ver con eso, porque yo soy el que después voy a atender el paciente. O sea, en el fondo, comenzar ya con los estudiantes y sobre todo allá comenzar con la parte de ética, los principios y los valores de nuestra profesión. Acá tenemos otra pregunta, doctora. ¿Qué opinión le merece el Plan de Acción Global para la Seguridad del Paciente que se aprobó por la Organización Mundial de la Salud y que contempla el periodo 2021-2030? Para mí es exactamente un plan muy arriba que tiene que hacerse así porque es para todos los países, ¿ya? Y por lo menos con eso hemos logrado realmente, por lo menos en muchos países se ha logrado una conciencia sobre problemas y rápidamente las medidas. En el fondo está bien que se hable más de medidas que de sistemas o de métodos. Entonces, creo que sí es aplicable, es difícil y por eso conviene tomar esa idea, ver lo que tenemos nosotros en nuestros países, ver lo que tenemos en nuestro hospital y adaptarlo. Porque, por ejemplo, como trabajo en la Universidad de Medicina de Alemania, nosotros no tenemos recetas en papel, es todo electrónico.
Entonces, ¿cómo se va a perder una receta? No existe eso de que robarse los medicamentos. No existe, porque todo está controlado. Además, hay robots, robotas que empaquetan esto. Y espero tener en un par de años robotas que me llevan desde la farmacia directamente al paciente el medicamento. Y si quiero abrir un estante, solamente pongo mi mano y se abre el estante. Y así se sabe quién y qué cosa sacó. Entonces, esas cosas no es para cada hospital. Ahora, si yo hablo así de un país europeo, no puedo aplicar lo mismo de un país en Asia o en África o en qué sé yo, qué otro lugar, porque no es la misma situación. Entonces, tenemos que tomar esa idea y adaptarla a nosotros. Por eso se dice, estos son los objetivos mundiales y eso lo podemos usar para nosotros. No esperar, digamos, que nos den las cosas realmente ya mascadas. Ese trabajo tenemos que hacerlo nosotros mismos. Le preguntan también, doctora, ¿cómo se podría vencer la barrera actitudinal que se tiene en algunos profesionales, personal de la salud, que se niegan a notificar incidentes, eventos adversos por temor a la actitud punitiva de los líderes, ¿no?, de establecimientos? Claro, es muy difícil, realmente es lo más difícil. Pensando que quizás nuestra cultura un poquito antes de Cristo ya comenzó, y nosotros tenemos como, digamos así, con tiempo contado, más de 2000 años, y nos hemos dedicado siempre a la cultura de culpabilidad, no podemos cambiar esto en 2 minutos en la cultura de seguridad. Primero, se necesita mucho tiempo, mucha paciencia, y realmente los líderes tienen que ser los directores del hospital. Y eso es lo que yo puedo reconocer. Mi jefe siempre va a estar a hacer todo lo posible antes de que alguien sea castigado, excepto que alguien lo haga en forma criminal o ilegal. Ahí es otra cosa. Pero la mayoría de las cosas no suceden porque alguien lo hace en forma criminal o ilegal. Pero tampoco se debe olvidar que tenemos una responsabilidad de profesión. Y eso es lo importante. Ahora, si eso no resulta, yo creo que una de las cosas más importantes es realmente todos los días, si es necesario, hablar de este tema. Ya, a menudo, hablar qué sucede, cómo comportar, dar ejemplos. Ya, por eso digo, no basta solamente con informar qué sucedió, sino qué hicimos, qué aprendimos de esto. Con eso realmente se puede aprender. Y lo otro que también creo es este tipo de evento lleva realmente a hacer cambiar la cultura. Pero no es fácil. Así es, doctora. Aprender de nuestros propios errores, ¿no? Sí. ¿Con qué frecuencia usted recomendaría que debería medirse el tema de cultura de seguridad en un establecimiento de salud? ¿Cómo miden la cultura de seguridad? Por ejemplo, yo la mido, Perdón, sí, disculpa. No, disculpa. Sí, le comentaba que en nuestro país pues usamos usualmente una encuesta, ¿no? Probablemente usted conoce otros métodos. Entonces, ¿con qué frecuencia usted consideraría que un establecimiento de salud debería medir para lograr luego implementar las mejoras necesarias? La cultura de seguridad, como vimos, es en cuando nosotros confiamos mutuamente en el otro, en que el otro está haciendo su trabajo profesionalmente bien, en el que también sabemos que lo más importante o que nos une es el mejorar la seguridad. Y el tercer punto fue, ¿no?, que es mejor actuar en forma preventiva que correctiva. Esto lo medimos nosotros, por ejemplo, en nuestra universidad, en la cantidad de reportes anónimos sobre cosas que no son graves, que no ha llevado a ningún daño, es decir, sobre errores, sobre cuasi daños y sobre riesgos. Entre más haya, quiere decir que las personas están más pendientes de evitar los problemas. Eso es lo más importante. Lo segundo es que no se debe comparar un hospital con otro, sino que el mismo hospital con sí mismo y en cada año.
y ver por qué algo disminuye o aumenta. Hay momentos que van a tener variaciones y en ese momento se aprende por qué, por ejemplo, se ha llevado a disminución. En Alemania hubo por primera vez una gran huelga en el año 2006 y nosotros podemos ver exactamente en la línea cómo bajaron los reportes. ¿Ya? Por ejemplo, o ahora por la pandemia, bajaron también porque tenemos mucho trabajo. Entonces nosotros en ese momento inmediatamente actuamos de movilizar, de motivar, de llevar a la gente a más posibilidades de actuar. Y eso es lo que podemos hacer. O sea, nosotros medimos la seguridad, la cultura de seguridad en que la gente informa. No es la cantidad de daños, sino que la cantidad de errores o de riesgos que se informan, porque así evitamos los daños. Gracias, doctora. ¿Usted consideraría que la inclusión del programa de seguridad del paciente en las universidades durante la formación del personal de salud contribuiría a que se mejore este tema dentro de los establecimientos de salud? Claro que sí, bien fácil. Claro que sí. Debería hacerse. Debería hacerse, ¿no? Bien, doctora, y bueno, finalmente, obviamente usted en este momento en Alemania tiene un escenario completamente diferente al que en el tema de respuesta que hemos tenido frente a la pandemia, en comparación al que, como comprenderá, hemos vivido en América, especialmente nosotros, ¿no? En la región de América del Sur. Sin embargo, ¿cuál consideraría usted que constituye en este momento que está a la espera de una pospandemia total? Sería el primer reto para que los líderes de establecimientos de salud logren implementar para prepararnos a una próxima pandemia. Bueno, mi jefe, o uno de mis jefes, es especialista. Y dijo que lo más importante es tener siempre una task force. En el fondo es un grupo de distintas profesiones, distintas disciplinas, que continuamente tienen reuniones. Es decir, cada 2 o 3 semanas, para ir viendo con anticipación los problemas que vienen. Y no solamente los líderes de esto, sino que el jefe de servicios de cirugía, el jefe de epidemiología, el jefe de higiene y qué sé yo. A ese nivel se juntan y hablan sobre esta situación. No está, por lo menos acá en Europa, y creo que ningún país puede decir lo hemos ya sobrepasado. Ya, no, la situación no está así. Y no sabemos qué nos viene, porque las consecuencias de la enfermedad todavía no están absolutamente claras. Nosotros vemos tremendos problemas en los niños ya, ¿no? Entonces no sabemos qué va a venir, pero lo único que siempre mi jefe ha dicho, que uno de mis jefes, que es realmente que también asesora a otros países, es importante tener esta reunión continuamente, pero de los distintos grupos, no solamente, digamos, de un grupo, sino que continuamente todas estas personas que participan. Doctora, tenemos 2 preguntas más en el chat, así que vamos a aprovechar todavía su presencia. La felicitan, le comento que están conectados de todo el país, en este momento la escuchan, estamos grabando la presentación para que los que no quieran unirse puedan unirse en cualquier momento y escucharlo. La felicitan, le agradecen por su presentación y le preguntan, ¿cuál sería su aporte sobre la cultura de seguridad en el personal de salud que trabajan en hospitales de psiquiatría, sabiendo que la forma de atención es diferente a la que se brinda pues en un hospital general, ¿no? Absolutamente distinta. Creo que una de las cosas, realmente yo vengo de la cirugía, ¿no? Entonces, entre cirugía y psiquiatría hay como tremendos mundos. Y los respeto mucho, porque realmente hay que tener mucha paciencia para poder realmente tener o trabajar en esa disciplina. Es muy difícil. Bueno, creo que lo más importante y que lo hacen muy bien es
por lo menos lo que yo conozco de Chile, o sea, no estoy tan lejos de Chile, trabajo en Alemania, pero estoy continuamente en contacto con todos mis compañeros de Chile, que hay un gran intercambio. Eso es lo importante. O sea, en la mañana ya hay una reunión y hay una reunión en la tarde. Es uno de esos departamentos que siempre hay reuniones. Eso es una de las cosas más importantes. Lo otro es que hacen mucho los psiquiatras, que también lo veo, o sea, que lo bueno, estoy hablando de lo bueno que ve, es que cuando sucede algo, se sientan juntos y ven el problema juntos. Les puedo contar de un caso. Un paciente que está en tratamiento ambulatorio viene y no quiere porque no quiere nomás, ¿no? Son pacientes psiquiátricos, que le den su inyección en el policlínico. Él quiere ir al servicio hospitalario, entonces va para allá y se le da la inyección. Bueno, lo toma un médico y un enfermero, realmente los dos señores, y ambos lo conocen este paciente. Y les parece algo raro, pero no se dan cuenta que es lo que es raro porque tienen que hacerlo rápido porque no corresponde a este paciente en todo su plan. Y resulta que le dan 3 veces más la dosis de lo que necesitaba este paciente. Bueno, ¿qué hicieron? Se sentaron todos juntos y vieron por qué sucedió esto. Y claro, por hacerle algo bueno al paciente, se pasaron a llevar las reglas que hay. No conocen al paciente, no están en las cosas que normalmente les toca, tienen que dejar de hacer lo que estaban haciendo para atender a este paciente. O sea, por hacer todos algo bueno, resultó algo mal. Y dijeron, no, nunca más. No lo hacemos más así. Y si es que hay alguna excepción, lo vamos a hablar 3 veces antes. Ya, eso es. O sea, yo creo que la gran ganancia de estar en psiquiatría es que se habla mucho sobre todo las cosas. Y en ese caso, sencillamente, cuando ocurra algo, no tiene que ser tan dramático como lo que le he contado, pero cuando hay pequeñas cosas como un medicamento que no se conoce, que no se usa la banda o esa pulsera para identificar al paciente, ¿qué podemos hacer para identificar al paciente? O sea, realmente es uno de los departamentos en los cuales se puede hablar y se debe hablar. Eso les recomiendo. No es necesario que tengan tantas reglas. Es distinto a los cirujanos, casi que los cirujanos son un poco más espontáneos y por eso necesitan quizás más reglas, pero ellos hablan mucho más. O sea que tienen todas las posibilidades. Gracias, doctora. Y consultan, ¿cuál es la importancia de contar con un sistema de gestión de calidad en salud? En base a su experiencia, ¿qué modelo de calidad en salud se podría seguir? Bueno, soy conocida porque realmente detesto la ISO 9000-2015. No me gusta, porque viene de un sistema de empresa a un sistema de absoluta complejidad como es el servicio de prestación de atenciones en salud. Entonces, chocan dos mundos. Y pienso que para eso hay posibilidades que son, pero realmente más difíciles. Entonces, lo que yo dejé la gestión de calidad ya hace años porque realmente yo me peleaba con este sistema. Entonces, la gestión de calidad de ese tipo para todos los procesos secundarios, o sea, el del transporte, el de compras, el de la lavandería, todo eso, perfecto. Ahí lo usan. Pero en el tratamiento más del paciente se hace mucho más los peer review o se hacen también indicadores que nosotros podemos definir, que en el fondo se mide nada más que el resultado, no el camino. Decir, por ejemplo, como yo vengo de la ortopedia, si yo implanto una cadera nueva a un paciente, me voy a poner como medida que el paciente se levanta el primer día, que al tercer día el paciente camina 300 metros, que a la semana el paciente ya no usa el asunto para caminar, el burrito creo que se le llama, y que a los 10 días el paciente es capaz de subir una escalera. Eso es calidad. O por ejemplo, lo que hacemos también con nuestro implantado de cóclea o la transplantación de pulmones.
Por ejemplo, la medida de calidad de la implantación de pulmones es que si una niña de 9 años, de 10 años, las operamos, puede usar siempre toda su vida un bikini. No sé si me explico. O que un niño que no escucha y lo tenemos hasta el segundo año de vida, ese niño va a poder visitar una escuela normal. Esas son nuestras medidas. Esa es calidad. Y no es la calidad si tengo un formulario en el que realmente lo ha hecho este otro. Eso viene en otro nivel. Pero en el nivel de la asistencia debo medir los resultados. Y esos resultados tienen que ser definidos por el hospital y tienen que compararse con ellos mismos. Y pueden compararse entre hospitales, esos los del peer review. Una comisión va a otro hospital y compara entre sí mismo sus propias cosas. Entonces puede darse consejos cómo hacerse mejor. Ese sería el camino. Ahora, para los que les gusta realmente difícil, usen los sistemas de medida de Six Sigma. Eso sí que es bastante difícil, estadística, que nosotros solamente lo usamos en transplantación. Pero eso de usar la ISO para medir una transplantación de un pulmón o de un corazón no sirve. Lo siento, no sirve. Soy demasiado médico. Doctora, muchísimas gracias. El tiempo queda muy corto para poder conversar con usted. Hay varias preguntas que se están quedando ahí en el chat. Le agradecemos al doctor Hugo Guajardo una vez más por su gentil colaboración con el Ministerio de Salud, a la Fundación de Seguridad del Paciente de Chile. Doctora, ha sido un gusto. Éxitos en el trabajo que viene realizando. Nos deja el gran mensaje como lección aprendida, ¿no? Querer hacerlo para lograrlo. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias, doctora.